Nunca pensé que al regresar a casa encontraría a mi hija temblando en la puerta, con los labios y el rostro hinchados y pálidos, como si la hubieran golpeado apenas 15 minutos antes. La nieve se había acumulado sobre su cabello y su ropa, empapándola y haciéndola lucir aún más desamparada y frágil. Mientras tanto, mi yerno reía despreocupado junto a su familia, celebrando y brindando sin importarle su miedo ni su dolor. Ese fue el momento en que la ira de un padre estalló. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde qué ciudad nos observas, porque lo que verás a continuación no es solo una historia, es la justicia que un padre decidió tomar con sus propias manos. Ahora, volvamos a lo que ocurrió esa noche. Después de 7 horas de viaje en autobús desde Arequipa hasta Cuenca, finalmente bajé en la terminal casi a medianoche. El frío me caló hasta los huesos, y el cansancio se mezclaba con la ansiedad que sentía en el estómago. Tomé mi vieja maleta, desgastada por los años y los viajes, y llamé a un taxi. Le dije al conductor, a Valle de los Cedros, por favor. El taxi avanzaba despacio entre calles iluminadas con luces de Navidad. Los adornos parpadeaban en las fachadas de las casas, mientras niños jugaban con pequeños cohetes de papel y risas que se mezclaban con la música que sonaba desde algún altavoz lejano. Recordé que el año pasado había prometido llegar a casa para la Navidad, pero el trabajo me había retenido. La vida de instructor, los viajes constantes, siempre había algo que me impedía cumplir con mi palabra. Cuando llegamos frente a la puerta de la gran mansión de Mateo, mi yerno, vi que del chimenea se escapaba humo y que las luces del salón titilaban al ritmo de la música. Iba a tocar el timbre, pero entonces un movimiento llamó mi atención, una figura encogida bajo el porche. ¿Era Lucía? Mi hija. Se encontraba acurrucada con un abrigo demasiado delgado para el frío, abrazando un cojín, la cabeza apoyada sobre sus rodillas y respirando con dificultad. Me acerqué despacio, llamándola suavemente. Lucía. Al instante, levantó la cabeza, sus ojos se abrieron con miedo, como si me hubiera sorprendido, pero también con la incredulidad de quien no esperaba encontrarme allí. Extendí la mano, tocando suavemente su hombro. Su piel estaba helada. ¿Qué haces aquí afuera?, le pregunté. Lucía negó con la cabeza y apenas susurró. Solo, necesitaba aire. Mi corazón se encogió al ver la fragilidad de su postura, tan frágil frente a un frío que no solo era físico. Miré alrededor y vi que la ventana estaba entreabierta. Dentro, las risas resonaban. Mateo, sus padres y su hermana levantaban copas, y la música llenaba la habitación con un calor que contradecía totalmente la helada realidad en la que Lucía estaba sumida. Sobre la mesa, un banquete bien preparado, galletas, panetón, vino tinto y un pavo dorado. Un mundo de celebración frente a la soledad y el miedo de mi hija. Tomé a Lucía en brazos, aunque ella protestaba con suavidad. Papá, no entres, por favor, pero no podía permitir que permaneciera allí, bajo el frío, sin defensa alguna. Abrí la puerta de madera con decisión y entré al salón, sintiendo todas las miradas sobre mí. El silencio fue inmediato. Mateo se levantó, con la mitad de su rostro iluminado por la luz del candelabro, la otra mitad endurecida por la ira y la sorpresa. ¿Qué hace usted aquí a estas horas? Su voz temblaba, mezclando desafío y resquemor. Deposité a Lucía en la silla cerca de la chimenea. La vi temblar, con los ojos rojos de tanto contener lágrimas. Elena Rivas, su madre, fingió una sonrisa. ¡Ay, don Alberto! ¡Qué sorpresa! Lucía solo salió a tomar aire fresco. Miré a Mateo directamente, y esto es el aire fresco, a 0 grados. Su rostro se tornó rojizo, y trató de esbozar alguna respuesta que no vino. Don Rafael Rivas, el padre de Mateo, se levantó lentamente. No levante la voz en mi casa, Cárdenas. Aquí las cosas se manejan con respeto. Me agaché, recogiendo la bufanda que había caído al suelo de Lucía, y la coloqué cuidadosamente sobre sus hombros. Victoria, la hermana de Mateo, soltó una carcajada sarcástica, siempre tan dramática. Cuñada. Giré sobre mí, mirando a cada uno de ellos, y dije con voz firme, sin alzar demasiado el tono. No sé qué clase de familia celebra la Navidad mientras una mujer tiembla en la puerta. Mateo intentó minimizar la situación. Lucía exagera. Si quiere irse con usted, que se vaya. Pero no hubo discusión. Asentí, levanté a mi hija con cuidado, y solo respondí, eso haré. La llevé hacia la salida, cerrando la puerta detrás de mí. Escuché la risa suave de Elena. Siempre terminan igual,
los débiles buscando lástima. Mientras nos acercábamos al taxi, la nieve caía ligera sobre mi cabello. Lucía apoyó la cabeza en mi hombro, en silencio, y sentí su peso como si llevara todo el miedo de ese hogar sobre sí misma. Le dije al conductor, a Calle del Río, rápido. El taxi se alejaba del barrio adinerado, cruzando hacia el centro antiguo de Cuenca. Detrás de nosotros, las luces de la mansión seguían titilando, ignorantes de la tormenta que había dentro y fuera de sus paredes. Miré por el espejo retrovisor. Lucía dormía finalmente, exhausta y aliviada de salir del frío y la tensión. Susurré para mí mismo, con un nudo en la garganta. «Feliz Navidad, hijo». El conductor no respondió, solo murmuró con cierta melancolía. «A veces, señor, la Navidad no es para todos». Y mientras avanzábamos por las calles húmedas y desiertas, sentí la ira mezclarse con la protección, un frío que ya no era solo del invierno, sino del corazón humano, de la indiferencia y la crueldad que intentaba tocar a mi hija. Mis manos se cerraron sobre la manija de la maleta, y mi mente decidió que esa noche, aunque helada y cruel, sería la primera en que no permitiría que la injusticia tocara a Lucía sin mi respuesta. La Navidad podía ser fría, sí, pero mi determinación ardía más que cualquier chimenea iluminada frente a nosotros. Me desperté antes del amanecer. El frío de la mañana se filtraba por los agujeros del techo y por las rendijas de la ventana, pero no me importó. Lucía seguía dormida en el sofá, envuelta en una manta que apenas la protegía. La observé unos segundos, viendo cómo su pecho subía y bajaba lentamente, tratando de regular el aliento después de la noche anterior. Había algo en su rostro que me quebraba por dentro. La palidez de su piel, las pequeñas líneas de preocupación que se dibujaban alrededor de sus ojos. Decidí levantarme y salir a la calle antes de que la ciudad despertara del todo. Caminé por las calles mojadas por el rocío nocturno hasta llegar a una pequeña tienda de la esquina. Compré un par de tamales envueltos en hojas de maíz y 2 vasos de café con leche recién hecho. El olor caliente del café me reconfortaba, pero también me recordaba la tensión que todavía llevaba dentro. Caminando de regreso a nuestro pequeño apartamento, me crucé con un hombre que barría la acera y me sonrió tímidamente. Asentí con la cabeza, aunque mi mente seguía en otra parte, preocupada por Lucía y lo que nos esperaba más adelante. Cuando entré, Lucía ya estaba despierta. La encontré frente al espejo, intentando despeinarse un poco y acomodar su cabello. Sus ojos estaban hinchados, y la expresión en su rostro era de alguien que había dormido poco y había llorado mucho. «¿Quieres comer algo?», le pregunté en voz baja. Solo asintió, sin mirarme, y se sentó a la mesa con un gesto cansado. Coloqué frente a ella los tamales y el café caliente, esperando que el aroma la animara un poco. Comenzamos a comer en silencio. La tensión todavía flotaba en el aire, como un peso invisible que me recordaba la noche anterior. Entonces, el teléfono de Lucía vibró sobre la mesa. Su nombre apareció en la pantalla, Mateo Rivas. Ella lo miró un instante, con una mezcla de miedo y desagrado, y luego apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. Mi corazón se encogió. Sentí la ira burbujeando bajo mi piel. «¿Te llamó para disculparse?», le pregunté con suavidad. Sacudió la cabeza, para controlar. Su voz temblaba apenas perceptible. No pasaron 5 minutos antes de que llegara otro mensaje. Lucía lo leyó y lo guardó en silencio. «Si hablas con tu padre, olvídate del apellido Rivas». Mi mano se cerró sobre la mesa, apretando los bordes con fuerza. Sentí un nudo en el estómago, mezcla de rabia y protección. Lucía, percibiendo mi tensión, tomó mi mano con suavidad y me susurró: «No, papá, no más peleas». La miré fijamente y asentí levemente. Entendí que no podíamos dejarnos arrastrar por la provocación, pero en mi interior, un fuego de decisión se encendió. Esta vez no permitiría que la injusticia continuara. A media mañana, decidí que debíamos asegurarnos de que Lucía estuviera bien físicamente. La llevé al centro de salud más cercano, el pequeño San Joaquín. La doctora Beatriz Lozano, joven pero con una presencia firme, revisó sus signos vitales y su temperatura. «Ha sufrido un poco de hipotermia y mucho estrés», me explicó. «Necesita descanso y alguien que la cuide de verdad». Asentí, agradecido de que al menos su cuerpo no hubiera sufrido daño mayor, aunque su corazón todavía estaba marcado por el miedo. Después de la revisión, compré un pequeño paquete de medicamentos, una manta adicional y un calentador eléctrico antiguo.
Todo debía estar listo para que Lucía tuviera algo de calor y seguridad en nuestro pequeño refugio. De regreso al apartamento, una vecina, doña Rosario, nos vio y nos ofreció un poco de sopa caliente. Parece cansada su hija, don Alberto. Aquí puede contar conmigo. Le agradecí con una sonrisa, reconociendo que a pesar de la oscuridad de ciertas personas en el mundo, aún existía la bondad. Al caer la tarde, Lucía abrió su laptop con cierta vacilación y buscó un archivo guardado. Me mostró un video que había grabado hace meses, Mateo levantando la voz, arrojando un vaso de vidrio en su dirección, su rostro distorsionado por la ira. Lo grabé hace 3 meses, por si algún día necesitaba pruebas, me dijo con voz baja. Le pedí que hiciera varias copias, guardándolas en diferentes lugares. Guárdalo bien. No más silencios. Después, llamé a mi viejo amigo Ramiro Gómez, ahora retirado, que vivía en Quito y había sido mi abogado en tiempos pasados. Le conté todo lo sucedido. Con una voz calmada pero firme me respondió, tranquilo, viejo amigo. Hay formas de hacer justicia. Me aseguró que podía ayudarnos y que al día siguiente revisaría toda la documentación que le enviara. Colgué sintiéndome aliviado, aunque consciente de que el camino apenas comenzaba. La noche llegó con una inesperada interrupción. El suministro eléctrico se cortó. Coloqué varias velas sobre la mesa, su luz parpadeante reflejándose en las paredes desnudas del apartamento, y nos sentamos juntas a beber café. Afuera, el ruido de los cohetes de la ciudad, celebrando la Navidad, se mezclaba con el viento que golpeaba los cristales. Lucía, abrazándome con fuerza, confesó, no fue la primera vez, papá. Solo que esta vez, tuve miedo de no despertar. La miré a los ojos, sin palabras, simplemente sosteniendo su mano hasta que la tensión comenzó a relajarse, al menos por un momento. Cerca de la medianoche, un golpe suave resonó en la puerta. Abrí con cautela y encontré a Diego Salvatierra, mi antiguo alumno, ahora policía. Traía consigo una pequeña bolsa de alimentos y me saludó con una sonrisa cálida. Escuché que volvió. «Feliz Navidad, maestro». Lo invité a pasar, y juntos tomamos café mientras hablábamos con calma. Diego miraba a Lucía con ternura y comprensión, consciente de la situación que estábamos enfrentando. Antes de irse, me susurró, «Tenga cuidado con los Rivas. Aquí mandan más de lo que parece». Asentí y le di las gracias. Cerré la puerta y tiré las cortinas, observando la calle mojada iluminada por las luces navideñas. Lucía se acercó y me susurró, «No quiero volver allí, papá». La abracé con fuerza, respondiendo suavemente, «Y no volverás». Me senté nuevamente frente a mi cuaderno viejo y comencé a escribir algunas líneas. Desde esta noche, empieza la verdadera Navidad. La llama de la vela iluminaba nuestros rostros cansados. Afuera, el viento soplaba fuerte entre las rendijas, pero esta vez, en lugar de sentir frío, sentí una determinación cálida y firme, por Lucía, por nosotros, por la justicia que merecía. La noche avanzó lentamente, y aunque el mundo seguía frío y distante, dentro de aquel pequeño apartamento, por primera vez en mucho tiempo, algo comenzaba a sentirse seguro y justo. La luz tenue del amanecer se filtraba a través de las cortinas raídas del pequeño apartamento, dibujando líneas doradas sobre las paredes descascaradas. Me desperté escuchando el lejano repicar de la campana de la iglesia de Santa Ana. Todo estaba silencioso, salvo el murmullo del viento entre las tejas y el rumor de la ciudad despertando poco a poco. Lucía todavía dormía en el sofá, acurrucada bajo la manta, su respiración irregular, pero menos convulsiva que la noche anterior. Decidí salir antes de que el calor del día llegara y callejeé por los adoquines húmedos hasta la esquina donde la señora que vendía empanadas abría su carrito. Al verme, me saludó con una sonrisa cansada. «¿Otra vez trabajando tan temprano, don?», preguntó. Yo le sonreí, aunque mi sonrisa estaba cargada de fatiga. «Ya no trabajo, doña. Pero el cuerpo sigue levantándose solo». Compré un par de empanadas recién hechas y un par de vasos de café con leche caliente, sintiendo como el aroma me calmaba un poco mientras caminaba de regreso. Al entrar al apartamento, Lucía ya estaba despierta. La encontré frente al espejo, ajustándose el cabello con manos temblorosas. Sus ojos seguían hinchados por el llanto, pero había algo en ellos que mostraba una voluntad de resistir, un atisbo de fuerza que me hizo sentir que podía sobrellevar cualquier cosa. Coloqué sobre la mesa las empanadas calientes y el café, y la vi tomar un sorbo lentamente, casi como si se obligara a despertarse del todo. Mientras comíamos, en silencio,
Lucía rompió la quietud con un murmullo apenas audible. Anoche soñé con mamá. Ella me decía que debía resistir. La escuché sin interrumpir, asintiendo con la cabeza. Sus palabras, simples y cargadas de nostalgia, me recordaron cuánto dolor había acumulado mi hija y cómo había tenido que aprender a ocultarlo durante tanto tiempo. Al mediodía, decidí que debíamos asegurarnos de que su salud no hubiera sufrido daños. La llevé al Centro de Salud San Joaquín. La doctora Beatriz Lozano nos recibió con una sonrisa profesional. Tomó su presión, revisó la temperatura y la respiración. Ha sufrido un poco de hipotermia y mucho estrés, me explicó. Necesita descanso y alguien que la cuide de verdad. Sentí un alivio contenido. El miedo a que algo peor le hubiera pasado se disipó un poco, pero la sombra de la preocupación seguía presente. En el camino de regreso, pasé por una pequeña farmacia y compré un paquete de medicamentos, una manta extra y un calentador eléctrico antiguo. Cada detalle importaba. Lucía me seguía con la mirada, tranquila, pero aún con una sombra de miedo. Al llegar al apartamento, comencé a asegurar que el lugar estuviera lo más cálido posible. Revisé las ventanas, tapé las rendijas con papel y tela, asegurándome de que el viento no se colara con facilidad. Mientras trabajaba, escuché un golpe suave en la puerta. Era doña Rosario, la vecina del piso de abajo, cargando un tazón con sopa caliente. Parece cansada su hija, don Alberto. Aquí puede contar conmigo, dijo. Sentí una mezcla de gratitud y sorpresa. En un mundo que parecía cada vez más frío, todavía había bondad alrededor. Le agradecí con un gesto de la mano y la invitación tácita de entrar, aunque ella prefirió quedarse unos segundos, sonriendo con complicidad, antes de marcharse. Ya entrada la tarde, Lucía se acercó con una laptop bajo el brazo. Se sentó frente a mí y vaciló unos segundos antes de abrir un archivo. Era un video que había grabado hacía meses. Mateo gritaba, lanzaba un vaso de vidrio hacia ella y su expresión era un cúmulo de ira y desprecio. Lo grabé hace 3 meses, por si algún día necesitaba pruebas, me dijo con voz temblorosa. Le pedí que hiciera varias copias, asegurándonos de guardarlas en lugares distintos. Guárdalo bien. No más silencios. Su mirada reflejaba miedo, pero también determinación. Acto seguido, tomé el teléfono y llamé a Ramiro Gómez, viejo amigo y abogado retirado en Quito. Le expliqué toda la situación con detalle. Su voz, firme pero tranquila, me dio un poco de esperanza. Tranquilo, viejo amigo. Hay formas de hacer justicia. Me aseguró que revisaría los documentos al día siguiente. Colgué el teléfono con un peso menos en el pecho, aunque sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Durante la noche, la electricidad falló. Coloqué varias velas en la mesa y nos sentamos a beber café, con la luz temblando sobre nuestras caras. Afuera, los cohetes de la ciudad celebraban la Navidad, pero para nosotros, el silencio y la vulnerabilidad eran más intensos. Lucía se acurrucó contra mí y me confesó, no fue la primera vez, papá, solo que esta vez, tuve miedo de no despertar. No respondí, solo sostuve su mano, intentando transmitirle que estaba ahí, que no la dejaría sola. Más tarde, hacia la medianoche, escuché un golpe suave en la puerta. Abrí y encontré a Diego Salvatierra, mi antiguo alumno y ahora policía. Traía consigo una pequeña bolsa de alimentos. Escuché que volvió. «Feliz Navidad, maestro», dijo con una sonrisa que mezclaba complicidad y preocupación. Lo invité a pasar y juntos tomamos café mientras charlábamos de manera discreta. Observé cómo miraba a Lucía con ternura y respeto, consciente de la situación que enfrentábamos. Antes de irse, susurró, «Tenga cuidado con los Rivas. Aquí mandan más de lo que parece». Asentí con gravedad y le agradecí su presencia. Cerré la puerta, corrí las cortinas y me senté frente a la ventana. La calle estaba húmeda, iluminada por las luces de Navidad, reflejando charcos y farolas. Lucía se acercó y susurró, «No quiero volver allí, papá». La abracé, sintiendo su miedo y su cansancio, y le respondí suavemente, «Y no volverás». Tomé mi viejo cuaderno y escribí unas líneas. «Desde esta noche, empieza la verdadera Navidad». La llama de las velas iluminaba nuestros rostros cansados, proyectando sombras que se mezclaban con la tenue luz de la calle. Afuera, el viento azotaba los cristales, pero dentro de aquel pequeño refugio, sentí que algo cálido empezaba a encenderse en mi pecho, la determinación de proteger a mi hija, de luchar por su paz y por la justicia que le correspondía.
Sacudí un poco la cabeza, mirando a Lucía, y le puse la mano sobre el hombro. Prometo que esta vez no perderás. Ella me sonrió débilmente, y en ese instante supe que, aunque el camino sería largo y frío, estábamos juntos y que nada nos separaría. Afuera, la ciudad dormía bajo la luz de la Navidad, indiferente al frío y al miedo, pero dentro de nuestro pequeño apartamento, por primera vez en mucho tiempo, sentí la esperanza encenderse junto con la llama de la vela. El sonido de la campana de la iglesia volvió a repicar, esta vez más cercano y firme, recordándome que la vida continuaba, que la lucha no había terminado, pero que ahora teníamos un propósito claro y un refugio seguro, aunque humilde, para empezar a reconstruir nuestro hogar y nuestra fuerza como padre e hija. Me desperté antes que Lucía. La luz de la mañana entraba tímida por las cortinas del apartamento, dibujando rayas en el suelo húmedo. Abrí la ventana y sentí como el aire frío del amanecer me golpeaba la cara. Era un frío limpio, diferente al de la noche anterior, más natural y menos cargado de amenaza, pero que aún así me recordaba lo vulnerable que había estado mi hija. Afuera, los niños jugaban con un balón de nylon en la calle, corriendo y gritando entre las casas antiguas, y sus risas resonaban por los callejones empedrados, mezclándose con los primeros sonidos de la ciudad despertando. Lucía aún dormía, así que aproveché para preparar un café caliente. Puse agua a hervir, molí los granos y el aroma pronto llenó la pequeña cocina, trayendo una sensación de normalidad, aunque la tensión seguía presente en cada rincón de la habitación. Dejé que los rayos de sol se filtraran por la ventana mientras organizaba los documentos que había impreso y clasificado la noche anterior, pensando en cómo protegerlos de cualquier mirada indiscreta. Cuando regresé del pequeño desayuno que compré en la panadería cercana, Lucía ya estaba despierta. La encontré sentada frente al espejo, desenredando su cabello con cuidado, la expresión algo más relajada que la noche anterior, aunque sus ojos aún conservaban un tinte de cansancio y preocupación. Sobre la mesa puse la bolsa con pan fresco y 2 tazas de café con leche humeante. Me senté frente a ella, observándola en silencio mientras tomaba el café y un pedazo de pan, intentando recuperar fuerzas para afrontar un nuevo día. ¿Ramiro contestó? Pregunté con cautela, cuidando de no alterarla. Solo un mensaje, ya recibí todo. Lo revisaré con calma. Me respondió, mostrando su teléfono con la pantalla iluminada. Asentí, aliviado de que al menos alguien de confianza estuviera al tanto de todo. Sentí que el primer paso hacia la justicia se estaba dando, aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer. Cerca del mediodía, decidí salir nuevamente. Caminé hasta la panadería y compré más pan fresco, algunos quesos y frutas, pensando en que Lucía necesitaba fuerzas tanto físicas como emocionales. Al regresar, noté un sobre amarillo deslizado bajo la puerta. No había remitente, solo estaba escrito a mano, para usted, don Alberto. Lo recogí con cuidado. Mi instinto me decía que este mensaje no traía buenas noticias. Abrí el sobre y extraje un papel, escrito con tinta azul. No siga con la denuncia. Los Rivas no pierden. Cuide a su hija. Recuerde lo que pasó con Marta Palacios. Leí la última línea varias veces. Marta Palacios, el nombre me heló la sangre. La recordaba perfectamente, la empleada doméstica que desapareció el año pasado en la casa de los Rivas. Mi corazón se tensó y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a Lucía, que estaba ordenando unos papeles en otra habitación, y decidí no mencionarle nada por el momento. Guardé el papel en el bolsillo de mi chaqueta, como si fuera un objeto que contenía una amenaza tangible. Por la tarde, tocó a la puerta un visitante inesperado. Era Diego Salvatierra, mi antiguo alumno que ahora trabajaba como policía. Traía consigo una pequeña bolsa con alimentos y me preguntó con tono serio, ¿ya comenzó el proceso legal? Le conté sobre el sobre amarillo y su contenido. Frunció el ceño y comentó, es típico de ellos. Intimidar antes de atacar. Me sugirió que presentara una denuncia formal, pero lo detuve. No quiero asustar a Lucía aún. Diego asintió, comprendiendo mi intención. Antes de marcharse, me aseguró, si necesita respaldo, no dude en llamarme. Le agradecí y cerré la puerta con un suspiro profundo, sintiendo el peso de la amenaza flotando en la habitación. Lucía se acercó al balcón, apoyando las manos sobre la baranda y mirando hacia la ciudad. Murmuró, Cuenca se ve tan diferente desde aquí, antes todo parecía tan tranquilo. Me quedé a su lado, observando su perfil. Había algo en su mirada, una mezcla de pérdida y fuerza, de miedo y determinación,
que me recordó la responsabilidad que llevaba sobre mis hombros. Por la noche, mientras preparaba los documentos para enviar a Ramiro, el teléfono sonó. Era él. Viejo, el caso es complicado, pero tengo contactos. Podemos hacerlo oficial esta semana. Perfecto. Dime qué necesitas, respondí con firmeza. Me pidió que enviara copias adicionales de los informes médicos y las grabaciones que Lucía había recopilado. Pasé la tarde escaneando todos los documentos, revisando cada archivo, corrigiendo detalles y asegurándome de que nada quedara incompleto. Guardé varias copias en 3 USB diferentes, cada una escondida en lugares distintos de la habitación. Lucía me ayudaba, organizando las carpetas, pasando de un lado a otro los archivos digitales y físicos. Susurró, con un hilo de voz, en nuestro círculo de amigos, nadie se atreve a ayudarnos. Los Rivas tienen demasiado poder. Le tomé la mano y le dije, no necesitamos muchos. Solo necesitamos la verdad. Cerca de la medianoche, escuché un sonido extraño. Algo se deslizó por el piso, cerca de la puerta. Me levanté de inmediato y encontré un papel pequeño, doblado a la mitad, sin sobre. Lo abrí y leí. Última advertencia. Esto no es un juego. Corrí hacia la puerta para mirar el pasillo, pero estaba vacío. Solo el sonido constante de la lluvia golpeando los cristales. Recogí el papel, lo sostuve bajo la luz de la lámpara, y murmuré para mí mismo. Ya empezó la guerra. Lucía, desde su habitación, preguntó. ¿Quién era? Guardé el papel detrás de mi espalda y respondí. Nada. Solo el viento. Me senté nuevamente frente a mi cuaderno, con la pluma en la mano. Escribí una sola línea, con la convicción que me recorría cada fibra del cuerpo. Nunca imaginé volver a usar mis manos para pelear. Pero esta vez, será por justicia. Cerré el cuaderno, miré por la ventana. Afuera, un auto negro se detuvo unos segundos frente al edificio, y luego desapareció bajo la lluvia. La ciudad permanecía silenciosa, húmeda y oscura. Esa noche, no dormí. Sabía que nuestro enemigo no era solo Mateo. Era todo un sistema que protegía la injusticia con dinero, influencia y silencio. Me recosté en la silla, observando a Lucía dormir a mi lado. Su respiración era tranquila, aunque su rostro seguía mostrando signos de fatiga. Pensé en la promesa que le había hecho, protegerla, luchar por ella, y asegurarme de que nunca más tuviera que temer. Afuera, la lluvia caía constante, pero dentro de aquel humilde techo, sentí que un fuego interno había comenzado a arder, un fuego que no permitiría que nos vencieran. Me desperté a las 5:30 de la mañana. El cielo todavía estaba oscuro, pero una franja de luz tímida comenzaba a asomarse por detrás de los cerros. Lucía seguía dormida, respirando de manera pesada, enroscada en la manta delgada sobre el sofá. La luz que atravesaba las rendijas de la cortina rota caía sobre su rostro pálido. A veces se movía un poco, quizá soñando, quizá luchando con recuerdos que no le daban descanso. Fui a la cocina, calenté agua y preparé café fuerte, de ese que despierta el alma antes que el cuerpo. Mientras el aroma llenaba el pequeño apartamento, me senté a revisar cada documento que había enviado a Ramiro la noche anterior. Como siempre, había organizado los archivos por carpetas, con fechas, nombres, copias escaneadas de los informes médicos y las fotos que Lucía había tomado de sus heridas. Todo tenía que estar perfecto. Tomé el teléfono y llamé a Ramiro. ¿Revisaste los documentos? Pregunté en cuanto atendió. Sí, todo está bajo control, viejo amigo, respondió con una voz tranquila, demasiado tranquila para mi gusto. Colgué sintiéndome relativamente aliviado, aunque algo dentro de mí no terminaba de asentarse. Esa calma tan pulida siempre me había parecido sospechosa, pero Ramiro había sido mi amigo durante tantos años que nunca pensé que pudiera fallarme. Un rato después llegó Diego. Se sentó conmigo frente al computador y revisó uno por uno los archivos escaneados. Todo parece en orden, dijo, pero será mejor guardar varias copias por si acaso. Asentí. A estas alturas, la desconfianza no era paranoia, era una necesidad. Cerca del mediodía, mientras organizaba los papeles sobre la mesa, recibí un correo electrónico de Ramiro. El asunto decía, revisar urgentemente. Lo abrí. Algunos documentos no cumplen con requisitos legales. Enviar más información. Fruncí el ceño. Algo no encajaba. Abrí los archivos que él mencionaba y noté que algunos nombres estaban cambiados. Ciertos datos parecían alterados, como si alguien hubiera editado el contenido. Incluso algunas fechas no correspondían.
Sentí un nudo en el estómago. Revisé nuevamente los originales en mi carpeta y todos estaban correctos. ¿Cómo era posible que los que él tenía fueran diferentes? Lucía salió de la habitación, con el cabello húmedo después de bañarse, y notó mi expresión. «Papá, ¿qué pasa?» Cerré la pantalla con suavidad. «Nada, hija. Solo detalles legales», mentí, porque no quería preocuparla más. Por la tarde salí a la calle a comprar sobres nuevos, tinta para la impresora y más hojas. Las calles estaban húmedas por la lluvia, y el viento arrastraba hojas secas por las veredas. Mientras caminaba, sentí que había ojos observándome desde algún rincón, pero tal vez solo era la tensión acumulada. Regresé al apartamento y comencé a reimprimir las copias, ordenándolas cuidadosamente. Mientras trabajaba, el teléfono comenzó a sonar. Era Diego. «Maestro», dijo con tono urgente, «encontré algo extraño, el archivo que Ramiro envió a Mateo». Mi cuerpo se tensó. «¿Qué dices?», pregunté, sintiendo como la sangre me golpeaba las sienes. Hubo una pausa corta antes de que Diego soltara la frase que me heló. «No fue un error. Él mandó copia de tus pruebas a los Rivas antes de que tú lo supieras». Me quedé sin aire. Caminé hacia la ventana, sosteniendo el teléfono con tanta fuerza que los dedos me dolieron. Di un par de pasos por la habitación, el suelo de madera rechinando bajo mis pies, rompiendo el silencio del pequeño apartamento. Eso es traición», murmuré finalmente, aunque la palabra me parecía demasiado pequeña para el golpe que acababa de recibir. Sentí la traición clavarse en mis costillas, profunda, casi física. Ramiro, el hombre que había compartido conmigo tantas historias del pasado, el mismo que había protegido mi nombre en un proceso hace años, ahora entregando mi dolor, la evidencia de mi hija, a los que querían destruirla. Lucía, al verme caminar inquieto, se levantó y puso una mano en mi hombro. «Papá, ¿qué vamos a hacer?». La miré. Por un segundo pensé en contarle todo, en dejar salir la rabia, el desconcierto, pero ella ya había cargado demasiado. «Guarda todo en varios lugares», le dije. «No dependamos de nadie más». Pasamos la tarde imprimiendo 3 copias adicionales de cada documento. Guardé una en el pequeño cofre de metal que llevaba años sin usar, otra bajo el piso de madera, en un hueco que yo mismo había tallado cuando vivíamos allí hacía mucho tiempo, y la última la escondí dentro de una caja de madera que había pertenecido a su madre, debajo de la cama. Afuera comenzó a llover. Las gotas golpeaban el techo de lata con un sonido constante y frío, mezclándose con los ladridos de un perro del vecindario. Lucía se acercó a la ventana y señaló hacia la calle. «Papá, ese carro negro otra vez». Me acerqué. Efectivamente, un coche oscuro permanecía detenido frente al edificio, con las luces intermitentes encendidas. Después de unos segundos, arrancó y desapareció en la esquina. «¿Crees que nos están observando?», preguntó, con los ojos muy abiertos. «Sí», respondí, sin rodeos. «Pero debemos ser más astutos que ellos». Cuando cayó la noche, escribí un mensaje a Diego pidiéndole que preparara conmigo un plan para entregar los documentos directamente en la corte de Quito. Nada de intermediarios. Nada que pudiera corromperse. Mientras organizaba los últimos archivos, descubrí un detalle inquietante. En una de las grabaciones de audio, había un corte, un pequeño fragmento perdido. Busqué en las copias y noté que era el archivo que Ramiro había recibido. Él lo había manipulado. Tuve que restaurarlo desde el original usando un software antiguo. Tardé casi 2 horas en recuperarlo. «Este error nos costaría caro si alguien más lo encuentra primero», le dije a Lucía, mientras guardaba la nueva versión en un USB sellado. Cerca de la medianoche salí al balcón para fumar un cigarro. Hacía más de 10 años que no fumaba, pero la tensión había superado mis límites. Observé las luces amarillas de la ciudad parpadear aquí y allá, como pequeñas brasas en un océano oscuro. Una brisa fría me acarició la cara, trayendo consigo el olor a tierra mojada. Miré hacia el cielo y murmuró para mí mismo: «Si alguien traiciona la justicia, tendremos que pelear por ella nosotros mismos». El cigarro se consumía lentamente entre mis dedos, igual que mi paciencia. Sabía, con una certeza amarga, que la batalla que venía sería mucho más grande que un simple juicio, y que ya no podía confiar en nadie, excepto en mi propia sangre, y en la verdad. El día siguiente desperté antes de que Lucía abriera los ojos. El aire en el apartamento era denso, cargado con la humedad de la noche anterior, y la luz temprana apenas iluminaba los papeles que aún estaban esparcidos sobre la mesa. Tomé un sorbo de café, fuerte,
que me ayudara a despertar, pero también a concentrarme. Hoy era el día que habíamos esperado, y al mismo tiempo, el día que me llenaba de una ansiedad punzante. Recogí cuidadosamente todas las copias de los documentos, los informes médicos, las fotos, los registros de audio y video, y los puse en mi maletín. Cada archivo estaba respaldado en varias memorias USB, y cada una estaba etiquetada y escondida dentro de fundas resistentes al agua y al fuego. Lucía me miraba con ojos todavía cansados, pero con un brillo de determinación que me dio fuerza. Al salir hacia Quito, sentí un peso en el pecho. La ciudad se extendía frente a nosotros, y mientras el autobús avanzaba por las carreteras mojadas, repasaba mentalmente cada detalle de lo que nos esperaba. Teníamos que ser meticulosos. Cualquier error podría costarnos todo. Al llegar al edificio del tribunal, una mezcla de nervios y resolución me recorrió el cuerpo. Lucía caminaba a mi lado, apretando mi mano con fuerza, como si buscaran ambas apoyo en el otro. Dentro del tribunal, el aire olía a papel antiguo y madera encerada, un aroma que siempre me había traído recuerdos de mis primeros días como instructor de artes marciales, cuando la disciplina y la precisión eran el centro de todo. Al entrar a la sala, mi mirada se detuvo inmediatamente en don Rafael Rivas. Su presencia era imponente, aunque aparentemente tranquila, su rostro curtido, con líneas profundas que delataban su edad y experiencia, y sus ojos penetrantes recorriendo la sala con la seguridad de alguien que sabe que tiene el control. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lo reconocí al instante. Había sido mi maestro hace más de 40 años, cuando evaluaba mi examen de cinturón negro. Sus palabras aún resonaban en mi memoria. La justicia no se defiende con los puños, sino con poder, había dicho entonces, y ahora comprendía que nunca olvidó esa lección. Mateo se levantó, su sonrisa arrogante iluminando su rostro, y dijo: «Papá, veo que no vienes solo». Don Rafael asintió con un gesto frío y calculador. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios. Esa misma sonrisa que reconocí de mi juventud, una mezcla de orgullo y malicia. Caminé hacia mi asiento, dejando el maletín sobre la mesa frente a mí. Revisé cada carpeta, cada hoja, y confirmé que todo estuviera en orden. Lucía se sentó a mi lado, tomando mi mano, su rostro una máscara de concentración y miedo contenido. Podía sentir cómo sus dedos se aferraban a los míos, transmitiéndome una confianza silenciosa. Cuando los abogados de los Rivas comenzaron a hablar, un patrón familiar emergió. Don Rafael, con un gesto sutil, indicaba a sus subordinados que usaran ciertos detalles de los documentos que Ramiro había enviado previamente, pero con pequeñas modificaciones estratégicas. Su táctica era clara: manipular la información, sembrar dudas y retrasar nuestro avance. Sentí que los años de entrenamiento, de disciplina y de estrategia que él me había enseñado ahora se utilizaban en mi contra. Respiré hondo y me levanté. Mi voz resonó firme en la sala: «No importa cuánto poder tenga, la verdad es nuestra arma más fuerte». El juez Morales arqueó ligeramente una ceja, pero no reaccionó más. Mateo intentó interrumpirme: «Todo está en contra de ustedes, Cárdenas. No tienen nada que hacer». Abrí la laptop, dispuesta a mostrar el video que Lucía había grabado. Pero antes de que pudiera iniciar, los abogados de los Rivas intervinieron, bloqueando la reproducción. La tensión en la sala se volvió casi tangible. El aire parecía más denso y cada movimiento contaba. Lucía exhaló con fuerza, apoyando su frente contra mi brazo, y susurró: «Papá, confío en ti». Asentí, sintiendo un escalofrío que me recorrió la columna. La situación era tensa, incluso paralizante, pero no podía ceder al miedo. Cada movimiento debía ser calculado, cada decisión debía contar. Un asistente del tribunal trajo un documento, la confirmación de recepción de los archivos por parte de Ramiro. Sus ojos se desviaron hacia mí con cautela, mientras yo notaba que ciertos detalles delicados habían sido filtrados. No todo estaba intacto. Miré a don Rafael y vi que sus ojos recorrían cada hoja con una mezcla de curiosidad y satisfacción, como si se deleitara en la incertidumbre que estaba generando. La sala guardó silencio cuando el reloj marcó la hora del receso. Salimos al patio con Lucía, y el aire fresco nos golpeó la cara. El murmullo de la ciudad nos rodeaba. Bocinas de autos, pasos apresurados de peatones, el aroma del café recién hecho desde un kiosco cercano. Me incliné hacia Lucía y le dije: «Mantente fuerte. Esto apenas comienza». Al regresar, la sesión se reanudó alrededor de las 2 de la tarde. Mateo y sus abogados continuaron con sus argumentos, tratando de desestimar cada prueba,
cada detalle que habíamos preparado con tanto cuidado. Me senté firme, observando cada gesto de don Rafael. En mi mente, comenzaba a trazar nuestro próximo movimiento. Cada sonrisa fría, cada mirada calculada, cada susurro entre los suyos me recordaba la lección de antaño. La verdad es poderosa, pero hay que saber usarla con astucia. Subí mis notas al cuaderno y escribí rápidamente. Cada movimiento debe ser calculado. Nada de errores. Miré a Lucía, cuyos ojos reflejaban miedo y esperanza al mismo tiempo. Respiré hondo. Preparé el video, asegurándome de que cada archivo estuviera listo para reproducirse frente al tribunal, consciente de que este sería nuestro primer paso real para devolver la justicia a Lucía y enfrentar el poder de don Rafael y de su familia, que habían utilizado tanto control y manipulación para mantenernos a raya. El silencio se hizo pesado, y mientras observaba la sala, comprendí que cada instante contaba. Este no era solo un juicio. Era la confrontación de pasado y presente, de poder y verdad, y yo debía estar listo para cada movimiento, para cada desafío que surgiera. Finalmente, tomé la mano de Lucía y le susurré, no importa lo que ocurra, hija. La verdad nos dará la fuerza para continuar. Su mirada se aferró a la mía, y por un instante, el miedo se mezcló con la esperanza. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero estábamos juntos. Y por primera vez sentí que podíamos enfrentar a cualquier adversario, sin importar cuán formidable pareciera. El amanecer en Quito estaba cubierto por una neblina ligera que hacía que los edificios se vieran más antiguos y solemnemente imponentes. Lucía y yo llegamos al tribunal temprano, antes de que la mayoría de los asistentes se acomodaran en sus asientos. Cada paso que daba por los largos corredores del edificio retumbaba sobre los pisos de mármol, mezclándose con el eco de mis propios pensamientos. Las paredes estaban cubiertas de cuadros históricos, retratos de jueces y funcionarios de antaño, y tablones de anuncios amarillentos que parecían observarnos con la gravedad de los años. A nuestro alrededor, los empleados del tribunal nos miraban de reojo. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y cautela, como si pudieran intuir que aquella audiencia no sería normal. Lucía caminaba a mi lado, apretando mi mano con fuerza, y yo sentía su tensión transmitirse a través de su gesto, como un recordatorio constante de que cada movimiento debía ser calculado. Al entrar en la sala, vi a Mateo de pie frente a su mesa, con una sonrisa de satisfacción y un aire de arrogancia que parecía envolverlo. Su mano se movía constantemente sobre el teléfono, enviando mensajes que probablemente pretendían coordinar algún tipo de estrategia, o tal vez solo para impresionar a los presentes con su poder. Don Rafael estaba detrás de él, sentado, con los ojos fríos, evaluando cada detalle, examinando cada carpeta y cada gesto con la seguridad de quien sabe que controla el juego. Tomé asiento en mi lugar asignado y coloqué sobre la mesa todos los documentos que había preparado. Revisé cada copia una vez más, asegurándome de que cada archivo estuviera en su orden exacto. Lucía se sentó a mi lado, apoyando su mano sobre la mía. Podía sentir su respiración contenida, y su rostro reflejaba una mezcla de miedo y esperanza. Sus ojos se encontraron con los míos, buscando alguna señal de que todo estaría bien. El juez Morales golpeó el mazo, seco y autoritario. Comenzamos. La voz resonó en toda la sala, firme y fría, y el silencio se hizo absoluto. Los abogados de los Rivas empezaron a enumerar los supuestos errores de procedimiento y a cuestionar la validez de las pruebas que habíamos reunido. Cada palabra que pronunciaban era un intento de sembrar dudas y desacreditar nuestro esfuerzo. Mientras escuchaba, me mantuve en calma, respirando profundo, observando cada movimiento de don Rafael y Mateo. Elena y Victoria, sentadas discretamente, cuchicheaban y se reían por lo bajo, sus gestos llenos de desdén. Todo estaba calculado para intimidar y desmoralizar. Abrí mi laptop con cuidado y preparé la reproducción del video que Lucía había grabado. Cada detalle, cada gesto de miedo en su rostro y cada acto de violencia de Mateo. Pero antes de que pudiera iniciar la reproducción, los abogados de los Rivas intervinieron, bloqueando la pantalla y haciendo una objeción que el juez aceptó sin miramientos. Sentí un golpe de frustración, pero respiré hondo y recordé que cada desafío requería paciencia y estrategia, no impulsividad. Un asistente del tribunal se quedó a mi lado, observándome con cierta sospecha. Yo solo asentí con la cabeza, manteniendo la compostura y la calma que la situación exigía. Sabía que cualquier signo de debilidad sería inmediatamente explotado por la otra parte. Mateo se levantó de nuevo, con una sonrisa arrogante. No tienen nada que hacer. Todo está en contra de ustedes.
Su voz resonó en la sala, llena de desprecio y seguridad, y por un instante sentí como la ira me quemaba por dentro. Pero miré a Lucía, cuyos dedos se entrelazaban con los míos, y recordé que no podía dejar que la rabia me controlara. Debía ser más astuto, más paciente. Mientras repasaba mentalmente los pasos de nuestra estrategia, descubrí un detalle inquietante en uno de los archivos de audio. Un fragmento había sido eliminado, probablemente un error de Ramiro, o quizá otra manipulación. Cerré los ojos por un instante, inhalé profundamente y concentré toda mi mente en la calma necesaria para afrontar lo que venía. Lucía susurró con voz temblorosa: «Papá, ellos nos están derrotando». Apreté su mano con fuerza, transmitiéndole seguridad a través de la presión de mis dedos. «No aún», dije. «Mantén la calma». El juez Morales anunció un receso para el almuerzo. La sala quedó en silencio, roto únicamente por el sonido de papeles pasando de mano en mano y el tic-tac de un reloj antiguo. Salimos al patio con Lucía, inhalando el aire fresco y escuchando el bullicio de la ciudad, el sonido de bocinas, pasos apresurados y el aroma del café recién hecho. «Prepara todo para la tarde», dije a Diego, quien esperaba cerca de la entrada. «Nada puede fallar». Lucía caminaba a mi lado, con la cabeza baja, la expresión aún preocupada, y la sostuve con suavidad. Le recordé, con voz firme: «Cada movimiento debe ser calculado. Nada de errores». Al volver a la sala, Mateo sonrió con suficiencia, y don Rafael asintió satisfecho, confiado en la ventaja que su poder y experiencia les daba. Coloqué mi mano sobre las carpetas frente a mí y miré a Lucía. «Recuerda, hija, incluso en derrota, la verdad sigue siendo nuestra». La observé asentir levemente, apretando mi mano en silencio, y supe que la batalla apenas comenzaba. Cada gesto, cada mirada y cada palabra en la sala sería una pieza de nuestro tablero, y debíamos jugar con cuidado, con paciencia, con inteligencia. La tensión era palpable, pero también lo era nuestra determinación. Me incliné hacia Lucía y susurré: «Todo lo que hagamos hoy será por justicia, y nada ni nadie podrá arrebatarnos la verdad». Ella me miró, con un brillo de confianza mezclado con miedo, y por un instante sentí que, aunque la sala estaba llena de enemigos y estrategias, no estábamos solos. La verdad y la paciencia serían nuestras armas, y juntos enfrentaríamos cualquier sombra que intentara oscurecerla. La tarde se cernía lentamente sobre Quito, con nubes densas que prometían lluvia, y el murmullo constante de la ciudad llegaba a través de las ventanas del tribunal. Lucía y yo regresamos a la sala para continuar la sesión. El ambiente estaba cargado de tensión. Podía sentir como cada mirada en la sala nos evaluaba, nos pesaba, como si el juicio no solo se tratara de nuestra verdad, sino también de nuestra capacidad para resistir. Mateo y sus abogados comenzaron a desplegar sus estrategias. Sus palabras eran medidas, calculadas, diseñadas para minar cualquier esperanza que pudiera tener la evidencia que habíamos traído. Citaban normas, procedimientos y tecnicismos legales, apuntando a cada error mínimo, cada detalle que pudiera hacer que nuestras pruebas parecieran inválidas. Era un ataque meticuloso, que parecía conocer mis movimientos incluso antes de que los ejecutara. Me levanté para presentar mis argumentos, sosteniendo mi carpeta con firmeza. Intenté hablar, transmitir cada hecho con claridad, cada evidencia con convicción. Pero juez Morales intervino repetidamente, interrumpiéndome con razones formales. «Falta procedimiento legal. Este documento no cumple con la normativa». Cada interrupción era como un golpe directo a mi confianza, y sentí como la frustración se acumulaba dentro de mí, junto con la impotencia de no poder proteger a Lucía por completo en ese instante. Los abogados de los Rivas se movían con precisión. Usaban una copia que Ramiro había enviado previamente, manipulada o filtrada, para desestimar nuestras pruebas. Cada palabra de Mateo estaba cargada de arrogancia y desprecio. Lucía, sentada junto a mí, se aferraba a mi mano con fuerza, sus dedos apretando los míos casi con miedo, y susurró temblorosa: «Papá, ¿qué haremos?». La miré y respiré hondo, intentando transmitirle calma con mi voz. «Escucha», dije suavemente. «La lucha no termina aquí». Sentí que era importante mantenerla fuerte, mantenerla segura, aunque la derrota inmediata nos golpeara en lo más profundo. La tarde avanzó lentamente y el tribunal emitió su veredicto. La acusación de abuso fue desestimada. La evidencia fue considerada insuficiente por los tecnicismos legales, y la Corte solo aprobó la solicitud de divorcio de Mateo. Un silencio pesado llenó la sala mientras la sentencia se leía. Lucía rompió a llorar,
enterrando su rostro en mi pecho. Sentí como su miedo y frustración se transmitían a mí como un frío que calaba los huesos, pero al mismo tiempo, una chispa de determinación comenzó a encenderse dentro de mí. La llevé a la salida del tribunal en mis brazos, bajando los escalones con cuidado. Afuera, la lluvia caía suavemente, salpicando los techos y aceras, creando un ritmo constante que acompañaba nuestros pasos. Diego estaba esperando, su rostro tenso y preocupado. «Maestro, si la ley no escucha, tenemos que usar otro camino», dijo, con la seriedad que siempre mostraba cuando algo debía hacerse sin titubeos. Asentí, comprendiendo su implicación. La justicia formal nos había fallado, pero había otros medios para exponer la verdad. Mi mente comenzó a trabajar rápidamente, trazando un plan. El video que Lucía había grabado, su evidencia visual y tangible, sería nuestra herramienta. La idea de exponerlo al público, de crear un impacto que la ley no podía obstruir, comenzó a tomar forma. Mientras bajábamos por la escalera, sentí cada paso como una mezcla de pesadez y determinación. Cada escalón nos acercaba a un terreno desconocido, pero necesario. Los abogados observaban, cuchicheando entre ellos, evaluando nuestra reacción, sin comprender que nuestra estrategia ya había empezado, aunque silenciosa y precisa. La lluvia golpeaba suavemente los techos y aceras, creando un sonido rítmico que acompañaba mi respiración acelerada. Le recordé a Lucía mientras cruzábamos el pequeño patio frente al tribunal: «Mantente fuerte. Esto apenas comienza». Su cabeza se apoyó en mi hombro, y sentí como su confianza, aunque frágil, empezaba a mezclarse con la mía. Al regresar al apartamento, revisé nuevamente cada copia de evidencia. Cada USB fue colocado cuidadosamente en el cofre de seguridad. Revisé el sistema de respaldo, asegurándome de que nada pudiera perderse ni ser destruido. Lucía preparó café y lo colocó junto a mí. Su silencio me daba la sensación de apoyo, una calma compartida, y la observé mientras sus ojos seguían cada movimiento mío. Envié un mensaje a María Fernanda Ortiz, la periodista, asegurándome de que recibiera la copia del video. Confirmó su recepción y nos dio la hora exacta en la que sería emitido en los noticieros locales y redes sociales. Sentí un alivio momentáneo, pero también la tensión de saber que el impacto estaba por llegar y que nuestro enfrentamiento apenas comenzaba. Me senté frente a la ventana, observando la ciudad. Las luces de la calle se reflejaban en los charcos de la lluvia. Los coches pasaban con un sonido que se mezclaba con el aroma del café que subía desde la esquina. El mundo seguía indiferente, pero yo sabía que un cambio estaba por generarse, y que la verdad, nuestra verdad, no podía ser contenida por los tecnicismos legales o por el miedo. Abrí mi cuaderno y escribí rápidamente: «La derrota de hoy será la chispa de mañana». Lucía permaneció sentada a mi lado, sus manos sobre la mesa, sus ojos grandes y atentos, entendiendo sin palabras que la lucha continuaría y que nuestra paciencia y estrategia serían decisivas. «Ahora descansaremos», le dije. «Mañana empieza nuestro verdadero movimiento». Afuera, un coche negro apareció por unos segundos, encendió y apagó las luces, y desapareció en la lluvia. Miré cómo se alejaba y asentí para mí mismo. Sí, ya saben que no nos rendiremos. Antes de dormir, revisé nuevamente cada USB, cada copia de los archivos, las mantas y el calentador. Mi mirada se posó en Lucía, que finalmente se acomodó para descansar. En ese instante sentí una calma fría, pero firme, la determinación de un padre que protegerá a su hija a cualquier costo, y la certeza de que la batalla, aunque difícil, aún tenía un giro por dar. El sonido constante de la lluvia sobre el techo parecía acompasarse con mis pensamientos. Cada gota que caía me recordaba que el tiempo pasaba, pero también que cada paso calculado nos acercaba más a la justicia que merecíamos. Sabía que la chispa que había encendido esa derrota iluminaría nuestro camino y que, cuando llegara el momento, el mundo vería la verdad tal como era, innegable y pura. La mañana comenzó con un sol tímido que se filtraba entre las nubes densas de Quito. Lucía y yo estábamos desayunando cuando recibí un correo que había estado esperando con ansiedad. María Fernanda Ortiz, la periodista, confirmaba que el video en el que Lucía lloraba mientras Mateo mostraba su violencia sería publicado esa misma noche. Sentí una mezcla de alivio y tensión. Finalmente nuestra verdad saldría a la luz, pero el impacto era imprevisible. Lucía se sentó a mi lado, los ojos aún rojos por el sueño interrumpido y las emociones de la noche anterior. Observaba mi rostro, tratando de leer mis emociones, y le expliqué con calma nuestro plan.
La verdad se verá, hija, le dije, tratando de infundirle confianza. No necesitamos más abogados ni jueces, solo honestidad. Ella asintió lentamente, respirando hondo, como si intentara absorber cada palabra y hacerse fuerte para lo que vendría. Tomé su mano, sintiendo la presión firme de sus dedos sobre los míos, un lazo silencioso de coraje y apoyo mutuo. Decidimos salir y caminar por la ciudad, despejar la mente antes de enfrentar la tormenta que se acercaba. Paseamos por la plaza de San Sebastián, observando cómo la vida cotidiana continuaba a su alrededor. Grupos de personas hacían ejercicios matutinos, niños jugaban fútbol improvisado, vendedores ambulantes ofrecían artesanías y alimentos. Todo parecía normal, pero para nosotros cada detalle estaba teñido de expectativa y alerta. A nuestro alrededor, algunas personas miraban sus teléfonos, y pude ver cómo sus expresiones cambiaban de sorpresa a consternación a medida que comenzaban a leer las primeras publicaciones sobre el video. Sentí un escalofrío. La ciudad comenzaba a despertar al alcance de nuestra verdad. Por la tarde, mientras regresábamos al apartamento, noté que las redes sociales y los canales de noticias digitales comenzaban a difundir el video con rapidez. MX News y Ecuador 24 compartían la historia, y en cuestión de minutos el clip se volvió viral. Observé cómo el video mostraba a Lucía sentada en el sofá, su cuerpo temblando mientras rogaba a Mateo que detuviera su violencia. Su rostro reflejaba miedo y determinación al mismo tiempo, un testimonio que no podía ser ignorado. Me mantuve detrás de ella, sosteniendo su mano, observando cada comentario, cada reacción que llegaba a nuestras notificaciones. Mateo recibió la noticia al mismo tiempo que nosotros. Su rostro palideció visiblemente, frenético, trató de llamar a don Rafael. Nadie contestó. Los teléfonos que usualmente atendían órdenes y decisiones ahora estaban inactivos. En la casa de los Rivas, Elena y Victoria corrían por el salón, preocupadas, intercambiando miradas silenciosas, incapaces de encontrar palabras que justificaran la situación. La tensión que habían tratado de imponer se tambaleaba ante la evidencia pública. Llamé a Diego. Observa todo. Nadie debe tocar a Lucía ni a mí, dije con firmeza. Él asintió y colgó. Sabía que su presencia sería necesaria durante la noche y la difusión del video para garantizar nuestra seguridad. En la calle, el sonido de la ciudad continuaba. Bocinas de autos, conversaciones de peatones, niños corriendo. Todo parecía ordinario, pero debajo de la superficie se respiraba un aire de tensión y cambio. Los primeros hashtags comenzaron a aparecer. Almohadilla Justicia para Lucía se volvía tendencia rápidamente en todo Ecuador. Cada nuevo comentario, cada compartido, era una pequeña victoria que alimentaba nuestra determinación. La repercusión llegó con velocidad. Mateo fue despedido de su empresa de arquitectura. Los contratos y proyectos que había manejado fueron cancelados, y su reputación comenzó a desmoronarse en tiempo real. Don Rafael tuvo que suspender reuniones importantes con funcionarios y empresarios. El impacto en su imagen era visible. Lucía y yo nos sentamos en el balcón del apartamento, observando cómo las luces de la calle se reflejaban en los charcos de lluvia, mientras los coches pasaban lentamente. El contraste entre la calma de la ciudad y la intensidad de nuestra situación me hizo comprender que habíamos cambiado algo. La verdad no se podía ignorar. «Papá, ¿realmente funcionó?», preguntó Lucía con voz temblorosa, apoyando su frente en mi hombro. Le sonreí, tratando de transmitirle la tranquilidad que aún no sentía del todo, no por la ley, sino por la verdad que nadie puede esconder. El crepitar de la lluvia continuaba sobre los techos y aceras, un sonido constante que acompañaba nuestra espera. Nos dedicamos a observar los comentarios, a leer mensajes de apoyo de amigos, familiares, incluso de desconocidos que se habían conmovido con la historia. Cada mensaje era un recordatorio de que la justicia puede encontrarse también fuera de los tribunales, en la conciencia de la gente común. La noche avanzaba lentamente y preparamos todo para descansar. Lucía hizo café y lo colocó frente a mí. Nos sentamos en silencio, observando cómo la ciudad parecía vivir ajena a lo que ocurría, pero nosotros sabíamos que algo había cambiado para siempre. Mañana será un nuevo comienzo. Sin miedo, le dije, acariciando su mano y viendo cómo sus ojos finalmente mostraban un atisbo de alivio. Antes de apagar la luz, revisé las cerraduras, aseguré los USB, los documentos, la manta y el pequeño calentador eléctrico. Todo debía estar listo para el día siguiente, para cualquier eventualidad. Mi mirada se posó en Lucía mientras se acomodaba para dormir, y sentí por primera vez en mucho tiempo un dejo de paz.
Sabíamos que la verdad había sido escuchada, que la justicia había comenzado a fluir de una manera distinta, a través de la voz del pueblo. Las gotas de lluvia golpeaban suavemente el techo y el balcón. La ciudad estaba viva, y nosotros también. Una sensación de calma decidida me recorrió, recordándome que la batalla, aunque difícil, podía ganarse cuando la verdad se convertía en un grito que nadie podía ignorar. Por fin, Lucía dormía tranquila, y yo, aunque agotado, sentí que juntos habíamos logrado un primer triunfo, pequeño pero vital, sobre la injusticia que nos había perseguido durante tanto tiempo. El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de la cortina rota del apartamento. Lucía despertó antes de que pudiera moverme, sus ojos brillando con un fulgor que no había visto en semanas. La tensión y el miedo que la habían acompañado desde aquella noche en Valle de los Cedros parecían desvanecerse lentamente. Se sentó en el borde de la cama, estirando los brazos y bostezando mientras una tímida sonrisa aparecía en su rostro. Me acerqué con cuidado y le ofrecí un desayuno sencillo, pan caliente, café con leche y un poco de fruta que había comprado la noche anterior. «Papá», dijo, todavía con voz adormilada, «¿ya pasó todo?» La miré y asentí, aunque sabía que la batalla legal había terminado, pero que la verdadera lucha aún residía en nuestra vida cotidiana y en reconstruir nuestra paz. Tomé su mano y le dije, «Hija, hoy empieza un nuevo capítulo para nosotros». Salimos del apartamento y caminamos por Calle del Río, disfrutando de la frescura de la mañana y de los sonidos familiares de la ciudad, el murmullo del tráfico, los vendedores ambulantes preparando sus puestos, el aroma del café recién tostado y el juego alegre de los niños pateando una pelota por la acera. Lucía caminaba a mi lado, sus hombros ya relajados, y yo sentía una sensación de alivio profundo al verla así, libre de miedo por primera vez en mucho tiempo. Al llegar al pequeño parque donde Diego nos había citado, él nos recibió con una sonrisa tranquila. Había traído algunas viandas y botellas de agua para desayunar juntos. «Veo que la batalla terminó, y empezaron los cambios», comentó, mirando nuestro semblante aliviado. Lucía rió ligeramente, una risa suave y genuina que se sintió como un bálsamo para mi alma. Su mirada, antes oscura por el miedo, ahora estaba clara y firme. Me senté a su lado y la observé con orgullo. «Siempre fuiste fuerte, hija», le dije, apretando su mano. «Solo necesitabas que la verdad saliera». Diego nos mostró su teléfono. Mensajes de apoyo de toda Ecuador llegaban sin cesar. Desde desconocidos hasta familiares y amigos, todos expresaban solidaridad y gratitud por nuestra valentía. Lucía apenas podía creerlo. Su expresión se iluminó, y un brillo de esperanza comenzó a asentarse en su mirada. Paseamos por el parque mientras los niños corrían a nuestro alrededor, los pájaros cantaban y las hojas susurraban con la brisa matinal. Me detuve en un pequeño sendero, mirando directamente hacia la cámara que algún día podría registrar esta historia, y hablé con voz firme. A veces la fuerza no está en golpear, sino en saber cuándo dejar ir. Lucía se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano, y susurró con sinceridad, «Papá, gracias». Nos dirigimos a un café cercano, pequeño y acogedor, con mesas de madera y un aroma constante a café recién hecho y pan horneado. Nos sentamos junto a la ventana, observando el movimiento de la calle, un vendedor de periódicos ofreciendo la edición del día, una anciana repartiendo empanadas y niños cruzando en bicicleta. Mientras tomábamos nuestro café, conversamos sobre lo cotidiano, sobre cómo los pequeños detalles aún podían traer alegría. Le conté a Lucía sobre mis recuerdos de artes marciales de juventud, cómo aprendí a controlar mi cuerpo y mente, cómo la disciplina y la paciencia eran tan poderosas como la fuerza física. Su sonrisa se amplió mientras escuchaba, y dijo, «Papá, ahora entiendo, tu fuerza es diferente». La tarde avanzó y regresamos al apartamento. Desde la ventana, el Valle de los Cedros se extendía bajo la luz cálida del sol. Las casas, los árboles y los caminos reflejaban una paz que yo no había sentido desde hacía años. Miré a Lucía y le dije, «Esto es solo el comienzo. Pero ya hemos ganado algo más valioso que cualquier sentencia, la paz de nuestro corazón». Ella asintió con entusiasmo, sus ojos brillando y la sonrisa iluminando su rostro. Abrí mi cuaderno y escribí unas líneas. No gané en los tribunales, pero gané en lo que realmente importa, la justicia del corazón. La tarde se convirtió en noche. Me acerqué a la ventana del apartamento y observé la ciudad,
luces de vehículos reflejándose en charcos, gente caminando apresurada bajo la lluvia ligera que empezaba a caer, el sonido de bocinas y pasos mezclándose con la lluvia. Todo parecía caótico, pero en nuestro pequeño refugio, Lucía y yo sentíamos algo que no había sentido en años, paz verdadera. Tomé su mano y respiré hondo. Si fueras tú en mi lugar, ¿callarías o lucharías? Yo elegí luchar. Y aunque el mundo me llamó viejo, Dios me llamó justo. Lucía apretó mi mano, una mezcla de gratitud y orgullo llenando sus ojos. Caminamos juntos hacia la habitación y cerramos la puerta. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo, pero dentro, en nuestro pequeño apartamento, el miedo había sido reemplazado por la calma. La justicia no siempre se encuentra en los tribunales. A veces se encuentra en la fortaleza de quienes luchan por la verdad y la protección de quienes aman. Nos sentamos juntos en silencio, escuchando la lluvia caer suavemente, sintiendo como por primera vez, después de tantas noches de temor, el futuro parecía abierto y esperanzador. Habíamos enfrentado la injusticia, sobrevivido la traición, y ahora, finalmente, podíamos respirar. Lucía recostó su cabeza sobre mi hombro, y yo la abracé con fuerza. En ese instante, supe que habíamos alcanzado algo más profundo que una victoria legal, la restauración de la confianza, la seguridad y la paz del corazón. Por primera vez, en mucho tiempo, pude permitirme sonreír con tranquilidad, observando cómo mi hija, fuerte y resiliente, se preparaba para vivir un futuro libre de miedo. El mundo afuera podía seguir siendo caótico, pero en nuestro pequeño espacio habíamos encontrado la justicia que realmente importaba, la justicia del corazón. Al ver a mi hija temblando en la puerta, cubierta de nieve y con el rostro hinchado, comprendí algo que nadie debería olvidar. La fuerza de un padre no siempre se mide en golpes, sino en la capacidad de proteger, defender y levantarse ante la injusticia. Cada acción que tomamos, cada decisión que hacemos en momentos críticos, define quiénes somos y qué legado dejamos. Quiero que reflexionen conmigo. Si ustedes estuvieran en mi lugar, viendo a alguien que aman sufrir mientras otros se burlan y no hacen nada, ¿qué harían? Me encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios, porque cada historia, cada perspectiva, nos enseña algo. Recuerden, la vida nos pone pruebas difíciles, pero la verdadera fuerza está en mantenernos firmes, en defender lo que es correcto y en no permitir que el miedo nos paralice. Que Dios los bendiga siempre y los guíe para hacer lo correcto en cada situación.